Bienvenidos, mi nombre es Alfredo Campos y en este video les traigo el capítulo número 3 del libro de Fisiología de Guyton, control genético de la síntesis proteicas, funciones de la célula y reproducción celular. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal. La mayoría de las personas tienen conocimiento de que el ADN o el gen, como lo denominan, que se encuentra dentro del núcleo de todas las células, controla la herencia de padre a hijo, pero muy pocas de estas personas tienen conocimiento que este mismo gen es el que se encarga de controlar las funciones diarias de la célula. Y este capítulo lo explica. Dentro del núcleo nosotros tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. El primero y el que más conocemos es el ADN, ácido desoxirribonucleico. Este controla automáticamente la formación del segundo ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico. Y todo esto sucede dentro del núcleo de la célula, donde la información se pasa desde el ADN hacia el ARN en un proceso que se denomina transcripción. Luego, la molécula de ARN, para poder salir hacia el citoplasma, se divide en ARN mensajero para que por el tamaño menor que tiene este pueda salir a través de los poros de la membrana nuclear y pasar hacia el citoplasma. En el citoplasma se va específicamente hacia los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, donde la información que ya contiene, que fue pasada por el ADN, es leída por el ribosoma para determinar qué proteína es la que se va a formar. Esta lectura de la información del ARN se lo conoce como traducción. Y al leer la proteína, se determina qué tipo de proteína se forma. Puede ser una proteína estructural para que pueda cumplir su función de soporte, o una proteína enzimática para que pueda ayudar en las funciones metabólicas de la célula. Entonces, el ADN y el ARN determinan qué función es la que cumple la célula. Todo este proceso, desde la transcripción, traducción y la formación de las distintas proteínas, se conoce como expresión génica. Se conocen aproximadamente 30.000 tipos diferentes de ADN y estos son capaces de producir al menos 100.000 diferentes tipos de proteína. Para seguir entendiendo mejor necesitamos comprender bien la formación de la molécula de ADN. El ADN, como ya lo comenté, es un ácido que está formado por ácido fosfórico, de ahí viene la letra A, desoxirribosa, la azúcar, viene la letra D, y una base nitrogenada, que de ahí viene la letra N. En las bases nitrogenadas nosotros tenemos cuatro distintos tipos. El ácido fosfórico y la desoxirribosa funcionan como soporte, no se pueden cambiar nunca. Y a ese soporte se le puede agregar cualquiera de estas cuatro bases nitrogenadas. Por ejemplo, tenemos ácido fosfórico, la azúcar desoxirribosa, y le agregamos adenina. Aquí nosotros formamos el ácido desoxiadenílico. Con la guanina tenemos el ácido fosfórico, agregamos el azúcar desoxirribosa y agregamos la base nitrogenada guanina. Y aquí nosotros tenemos el ácido desoxiguanílico. La adenina y la guanina son bases purínicas, son bases purinas. Y por este lado, yéndonos a las primidinas, tenemos la timina y la citosina. Y hacemos el mismo ejercicio. Agregamos el ácido fosfórico, la desoxirribosa y la base nitrogenada timina. Y ahí tenemos el ácido desoxitimidílico. Lo mismo por esta parte, ácido fosfórico, la azúcar desoxirribosa y le agregamos citosina, teniendo como resultado el ácido desoxicitidílico. Habíamos concluido que
el ácido fosfórico se va uniendo al azúcar desoxirribosa, luego una base nitrogenada para formar el ácido desoxiguanílico. Y así, de manera secuencial, se van agregando más nucleótidos a la cadena. En este caso adenina, agregamos ácido fosfórico, azúcar desoxirribosa, aquí timina y así. Pero conocemos que la molécula de ADN es una molécula helicoidal de doble hebra. Aquí en este sector solo tenemos una hebra. Entonces también se une por el centro y por el sector de las bases nitrogenadas con enlaces muy débiles de manera laxa con otros nucleótidos. La guanina se une con la citosina, el azúcar desoxirribosa, vamos armando la cadena, el ácido fosfórico, azúcar desoxirribosa. Aquí tenemos a la adenina, se une con la timina con la adenina y así sucesivamente. Todo esto continúa hasta llegar a lo que es esto, ¿no? Una representación un poquito más a mayor escala. El ácido fosfórico y el azúcar desoxirribosa forman parte de todo lo que es la parte externa, la hebra, el soporte, el esqueleto de las escaleras. Por eso la molécula de ADN se la compara con una escalera. Todo lo externo, todo el soporte está formado por ácido fosfórico y desoxirribosa. Y en la parte central tenemos todo lo que son los nucleótidos. Los nucleótidos del ADN, como ya comentamos, son adenina, timina, citosina y guanina. La guanina siempre se va a unir con la citosina y la timina siempre se va a unir con la adenina. Aquí podemos corroborar. Siempre que hay adenina de un lado de la hebra, en el otro lado vamos a tener timina. Adenina, timina. O ya sea viceversa, ¿no? Timina, adenina. ¿Y cuál es la importancia de esto? Los nucleótidos son lo que transmiten, lo que tienen la información genética. Y cada 3 nucleótidos expresan un código genético. Se lo llama triplete, ¿no? En este caso tenemos el triplete o el código GTA. G de guanina, tinina y adenina. Y así, ¿no? ACG, GTC. Y eso ya comprende un aminoácido respectivo al momento de formar la molécula proteica en los ribosomas. Lo vamos a explicar más adelante. Ahora vamos a pasar al proceso de transcripción. Y antes de hablar de transcripción, tenemos que entender que las diferencias que hay entre la molécula de ADN y la molécula de ARN. La molécula de ADN es una molécula helicoidal de doble hebra. La molécula de ARN es una sola hebra. Una de las diferencias es que en vez del azúcar desoxirribosa, nosotros tenemos al azúcar ribosa. Y la molécula de ARN está formada por 4 bases nitrogenadas también, que sería adenina, guanina, citosina, y en vez de tinina tenemos al uracilo. Aquí, adenina correspondería con tinina, pero en este caso, como es una molécula de ARN, tenemos el uracilo. ¿Cómo comienza a codificarse? ¿Cómo comienza a transcribirse? Esto empieza gracias a la enzima polimerasa de ARN. Esta enzima lo que hace es añadir 2 radicales fosfatos al nucleótido para comenzar la transcripción, porque este es un proceso que demanda alta energía y recordemos que los radicales fosfato contienen energía. Empieza la polimerasa primero detectando una secuencia de nucleótidos que al detectarla, ese es como su botón de iniciación, ¿no? Se lo denomina promotor. Cuando la polimerasa detecta esta secuencia determinada de nucleótidos que se denomina promotor, empieza la transcripción, la duplicación del ADN.
detecta este promotor y empieza a añadir los radicales fosfato. Al momento que va avanzando la polimerasa ARN, va desdoblando la molécula de ADN y va separándola ambas hebras. Posterior a ello, utiliza una de las dos hebras como cadena molde. En este caso, la parte de abajo, la hebra de abajo es la cadena molde, a la cual la polimerasa ARN, al momento de ir separando y abriendo, va añadiendo el nucleótido respectivo a esta cadena, que sería la cadena de ARN. Y por ejemplo, aquí a la adenina correspondería tinina si fuera molécula de ADN, pero como es molécula de ARN la que se está duplicando, formando, se añade uracilo. Tinina, adenina. Guanina, citosina. Y así, va avanzando, va desdoblando y va añadiendo más nucleótidos a la cadena de ARN. Y este proceso lo hace hasta que encuentra, como hay un promotor, también hay una secuencia de nucleótidos que determinan hasta dónde se tiene que copiar. Cuando encuentra esa secuencia, la duplicación termina. Esto se denomina cadena terminadora de la secuencia. Una vez que la molécula de ARN ha añadido un nucleótido a su cadena, esta se va desprendiendo por el enlace débil que tiene de hidrógeno. Y la molécula de ADN tiene una tendencia natural a unirse entre ella nuevamente. Entonces, una vez que procedió la duplicación de la base nitrogenada, se separa la molécula de ARN y la molécula de ADN se vuelve a juntar, ¿no? Así es como se realiza el proceso de transcripción. Existen 6 tipos distintos de ARN. El primero es el pre-ARN-M. Este se encuentra en el núcleo y es a partir del cual se forma el ARN mensajero. Es una molécula muy grande. El segundo sería el ARN nuclear pequeño. Este es el que se encarga de hacer el corte y el empalme de esta molécula de ARN para poder formar el ARN mensajero. El tercero, y el ARN mensajero, es el que contiene la información, el código genético, es el que contiene los codones. Habíamos hablado que un triplete de ADN forma consecutivamente y correspondientemente también un triplete de ARN. A este triplete de ARN se le denomina codón. Puede tener, por ejemplo, el codón CCG, UQ, GA. Esto sería citosina, guanina, es un codón y este codón corresponde al aminoácido prolina. Cada codón es correspondiente a un aminoácido que al momento de que el ribosoma lo vaya leyendo va a ir agregando ese aminoácido a la molécula proteica. UQ, uracilo, citosina, uracilo, corresponde al aminoácido serina. Y guanina, adenina corresponde al ácido glutámico. Así también el ARN mensajero tiene un codón de iniciación que está formado por una secuencia de nucleótidos que es adenina, uracilo, guanina, y un codón de terminación que está formado por una secuencia de 3 nucleótidos que sería uracilo, adenina, uracilo, adenina, guanina y uracilo, guanina, adenina. Cuando el ribosoma lee el codón de iniciación, empieza la fabricación de las proteínas. Cuando el ribosoma lee a través del ARN mensajero esta secuencia de codones, termina la fabricación de la proteína. El ARN de transferencia. El ARN de transferencia existe uno para cada tipo de aminoácidos y existen 20 tipos de aminoácidos aproximadamente. Entonces hay 20 diferentes tipos de ARN de transferencia. Este tiene la estructura parecida a un cruce de carretera, es el que está dibujado aquí con rojo.
y es el que se encarga de transportar al aminoácido hacia el ribosoma para la adherencia y para la adherencia a la fabricación de la proteína que se está formando. Como cada ARN de transferencia es específico para un aminoácido, ellos tienen una manera de determinar qué aminoácido es el que va a agregar a la molécula proteica, y esto lo hacen a través de nucleótidos también, que hacen la lectura del respectivo codón para saber qué molécula de ARN de transferencia se va a agregar para agregar el aminoácido correspondiente. Esta secuencia de base por la cual el ARN de transferencia lee el codón específico para agregar el aminoácido específico se denomina anticodón. El ARN ribosómico es el que se encuentra en mayor cantidad. Es el que se encuentra básicamente en los ribosomas. Ocupa el 60% de esta molécula, y el resto está formado por proteínas. Sabemos bien que las proteínas se forman en los ribosomas del retículo endoplasmático. Entonces, básicamente es ¿no? Pero el ARN ribosómico no podría funcionar sin la ayuda del ARN de transferencia, que es el que lleva el vehículo para los aminoácidos, y sin el ARN mensajero, que es el que le dice qué aminoácido es el que va a ir agregando a la secuencia de proteínas. El microARN es una molécula que regula la expresión génica, y esto lo hace a través del silenciamiento de la traducción o de la degradación de esta molécula antes de que sea leída por los ribosomas. Es como que el que detiene la formación de las proteínas cuando se están ejecutando. Esta molécula, cuando se ve alterada, se han visto patologías como el cáncer y cardiopatías, y a partir de ella se ha desarrollado otra molécula ya sintética que se le denomina ARNC, que es ARN básicamente de silenciamiento. Es la misma ARNMi pero sintética, que investigadores están desarrollando y creen que podría ser una medida terapéutica para detener la fabricación de genes que influyen en la fisiopatología de las enfermedades. Una sola molécula de ARN puede estar formando la misma proteína en diferentes ribosomas, y esto se da porque ni bien el codón inicial de la molécula de ARN termina de cruzar por un ribosoma, no hay nada que impida que pueda unirse a otro para empezar a sintetizar la misma proteína. Esta agrupación de 3 a 10 ribosomas que fabrican la misma proteína se le denomina poliribosomas. Obviamente, en cada ribosoma tendremos a la misma proteína en diferentes etapas de su fabricación. Esto ayuda a la creación de mayor número o de mayor rapidez de proteínas. Los mecanismos de control de la actividad química de las células se dan por dos métodos. Uno, la regulación génica, y la otra, la regulación enzimática. La regulación génica se da por una especie de inhibidor de la expresión de cierta parte del gen. Lo voy a explicar con un ejemplo. Las células cardíacas tienen el mismo gen que las células de los túbulos renales, pero cumplen diferentes funciones, y esto se da porque existe un mecanismo que bloquea que cierta parte de ese gen se exprese en cada una de ellas para que cada una pueda cumplir su función especializada. En pocas palabras, la diferenciación celular. Esto se da por un promotor basal que se lo denomina la caja TATA, que está formado por 7 bases nucleadas, que es tinina, adenina, tinina, adenina, 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 adenina. Cuando se encuentra ese promotor en la parte del gen, es un
es un indicio de represión génica para que el gen no exprese esa información. La regulación génica se da en todo el proceso, ¿no? Desde la transcripción, traducción hasta la fabricación de las diferentes proteínas. La regulación enzimática se activa como un proceso de retroalimentación negativa, que ya lo hemos comentado en videos anteriores. Y esto se da ya sea inhibiendo o activando enzimas dependiendo de lo que la célula necesite. Cuando se encuentra mucho producto en una célula, este mismo producto provoca que se inhiba las enzimas que fabrican este producto para disminuir su concentración. Y viceversa, cuando existe poco producto de una sustancia en la célula, se activan mecanismos para que las enzimas se activen y puedan producir lo que le haga falta. Por ejemplo, cuando en una célula no hay ATP, se forma adenosín monofosfato cíclico o monofosfato de adenosina cíclico. Este producto activa la enzima fosforilasa para que se escinda o se parte el glucógeno en glucosa y la glucosa se pueda metabolizar rápidamente dentro de la célula para formar el ATP y volver a tener la energía que la célula requiera. Los genes y sus mecanismos reguladores controlan la reproducción celular y a su vez controlan también si esta célula se va a dividir y en qué momento lo hace. Esto determina que ellos controlan todo y cada etapa del desarrollo humano, convirtiéndose en el eje básico de la vida. El ciclo vital celular corresponde desde el inicio de la reproducción celular hasta el inicio de la siguiente reproducción celular. Y esto puede variar desde tan solo 10 horas, como lo es en las células de la médula ósea que están debidamente estimuladas, hasta tan solo un ciclo de toda una vida, como lo son las células nerviosas. El inicio de la reproducción celular inicia con la replicación y la duplicación del ADN, que se encuentra contenido en los cromosomas. Los cromosomas son unidades específicas donde se encuentra enrollado todo el ADN alrededor de una proteína que se denomina histona. Y es básicamente similar a la replicación que se hace con el ARN, como lo vimos hace poco, con unas ligeras diferencias. Primero es que la replicación no solo se hace de una de las hebras del ADN, sino que de las dos. La segunda diferencia es que no se replica solo un segmento, sino que se replica toda la cadena, de extremo a extremo. La tercera diferencia es que las enzimas que participan se denominan ADN ligasa y polimerasa de ADN. Otra diferencia que hay es que para aumentar la velocidad de la replicación, estas se replican en simultáneo en cientos de espacios, para que una vez que esta replicación de este sector se dio, se une a través de la enzima ADN ligasa al siguiente sector. Y así aumenta el tiempo de replicación. Y otra de las diferencias es que la cadena que se replica de ADN se une a la cadena molde por enlaces de hidrógeno. Luego de que se ha sucedido el proceso de duplicación, hay un proceso de lectura y de reparación del ADN. A veces en el proceso de duplicación se cometen errores al añadir la base nitrogenada, y para corregir esto se utilizan las mismas enzimas que
cortan el sector defectuoso o con errores para agregar el sector correcto, ¿no? Para repararlo el sector. Es por eso que es muy difícil que se den errores en la duplicación del ADN, pero cuando estos se dan, se denomina mutación. El ser humano contiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares de cromosomas. Y estos cromosomas son los que se duplican para el inicio de la mitosis. La mitosis es el proceso por el cual una célula se reproduce y da lugar a dos nuevas células, hijas, que son idénticas a la madre. Y este proceso, como ya lo dijimos, comienza con la replicación del ADN. Pero no solo del ADN, poco antes de que inicie la mitosis, también se duplican los centriolos. Los centriolos son estructuras que están formadas por microtúbulos dispuestas en paralelo en forma de cilindro. Una vez que estos microtúbulos se han duplicado, empiezan a formarse microtúbulos entre ellos que van haciendo que estos centriolos se separen y cada uno ubique un eje de la célula, un polo. Estos microtúbulos también empiezan a formar microtúbulos en forma radial que dan la especie de que dan el aspecto de una estrella que se lo conoce como áster. Esto sirve para soporte. Los microtúbulos que hay entre centriolo y centriolo se lo conoce como uso mitótico. Y el conjunto de uso mitótico más los centriolos se lo conoce como aparato mitótico. La mitosis comprende 5 fases. La primera es la profase. En la profase, mientras se va formando todo este haz, los cromosomas se van condensando para definirse cada vez más. Correspondería a la profase la figura A, la figura B y la figura C. Luego la prometafase es la fase en la que algunos microtúbulos del áster se unen al centrómero de las cromátidas. El centrómero de las cromátidas, cuando los cromosomas se duplican, se unen entre sí por una unidad que se denomina centrómero. Y aquí es donde se unen los microtúbulos del áster. También la membrana nuclear ya desaparece, las cromátidas están bien definidas y bien condensadas. En la metafase, si se da cuenta, aquí todavía hay sitios donde están unidos entre sí los microtúbulos, pero aquí ya no. Aquí ya los ásteres están cada uno individualizado a su propio poro. Van tirando también de las cromátides hacia el centro, hacia el plano ecuatorial de la célula. Y posterior a ello ya viene la anafase, que es la separación de las 46 cromátidas en 46 cromosomas hijos, en 46 pares de cromosomas, uno para cada célula. Luego de la anafase viene la telofase, que es la separación. Una vez que se ha separado, se ha dividido este material genético, empieza también a dividirse la célula. Se forma primero la membrana nuclear alrededor de los cromosomas y luego se va separando la célula se va dividiendo gracias a unas proteínas contráctiles de actina y miosina. Algunas células en el cuerpo humano crecen y se dividen de una manera muy rápida, como lo son las células de la médula ósea, del epitelio intestinal y de la
capa germinativa de la piel. Otras crecen también, pero en periodos más prolongados que pueden llegar a ser años, como los miocitos del músculo liso. Y algunas no crecen nunca durante la vida adulta de la persona, como lo son las células nerviosas y los miocitos del músculo estriado. Estas solo crecen durante la vida fetal. Incluso existen tejidos en los que la falta de células estimula un crecimiento y una división de las células que quedan ahí para poder ocupar la totalidad del espacio o la normalidad del tejido. Y esto lo vamos a ejemplificar así. En muchos animales en los que se extirpa 7/8 partes de la masa del hígado, esta 1/8 parte que queda restante crece y se divide hasta ocupar la normalidad de la masa hepática pendiente, ¿no? Entonces, esto sucede también no solo con el hígado, sino también con las células glandulares, con la mayoría de las células de la médula ósea, el epitelio intestinal y la capa germinativa de la piel. Los telómeros son una secuencia repetida de nucleótidos que se encuentran en los extremos de la cromátida. Esto viene a ser como que una cubierta para evitar que se degrade el gen en cada división. Algo así como la punta de plástico que tienen los cordones de los zapatos, que evitan que con el uso se deterioren. Sin los telómeros, con cada división se iría perdiendo parte de la información genética, ya que estos son los que se pierden en vez de que se pierda la información genética. Los telómeros actúan cuando los telómeros llegan a una longitud tan corta, la célula se vuelve inestable y se muere, ¿no? Ya no tiene la capacidad de replicarse. El acortamiento de los telómeros está relacionado con cambios fisiológicos como lo es el envejecimiento, y algunas enfermedades pueden provocar este acortamiento de los telómeros, como son las enfermedades que causan estrés oxidativo e inflamación en la célula. En algunas células, como lo son en las células de la médula ósea y las células de la piel, que necesitan regenerarse todo el tiempo y por ende dividirse en mayor cantidad, existe una enzima que se denomina enzima telomerasa. Esta enzima lo que hace es agregar todo el tiempo bases al extremo de cada telómero para aumentar la cantidad de veces que esta célula se puede dividir. Pero por lo general la actividad de esta enzima es muy baja, es muy nula, porque todo tiene que tener un orden, ¿no? Tiene que tener un equilibrio. De hecho, esta enzima telomerasa se activa de manera anómala en las células cancerígenas, provocando que se dividan una y otra vez de manera muy anómala y descontrolada, perdiendo información genética con cada división. Una característica especial del crecimiento y de la división celular es la diferenciación celular, que es la que se da, por ejemplo, en el embrión, cuando las células cambian sus propiedades físicas y funcionales de acuerdo a cómo van proliferando para formar los distintos órganos en el embrión. Y esta diferenciación se da gracias no a la pérdida de genes, sino a la represión de los promotores génicos. Gracias a esta diferenciación, las células humanas solo crean entre 8.000 a 10.000 proteínas que
de las 30.000 que crearían en el caso de que no exista esta represión génica. Y esto se comprobó con un experimento en el que se sacó el núcleo de una célula del epitelio de una rana y se implantó luego el núcleo en la célula del óvulo de la rana, logrando una funcionalidad total. Luego también tenemos la apoptosis, que es la muerte celular programada. Cuando una célula ya cumplió su ciclo de vida o puede ser una amenaza para el organismo, sufre apoptosis, que es una muerte celular programada que provoca que la célula se encoja a través de una cascada proteolítica, altere su superficie para que pueda ser reconocida por una célula fagocítica y ésta la digiera antes de que esta célula vierta su contenido en el exterior y pueda dañar a las células vecinas. No sucede así, en cambio, con aquellas células que sufren una lesión aguda. Esto se denomina necrosis. Cuando una célula sufre una lesión aguda, su estructura de su membrana celular se vuelve inestable, provocando hinchazón de la célula y una ruptura, vaciando el contenido de la célula necrótica en el exterior y provocando que las demás células vecinas también se dañen, ¿no? Generalmente en una persona sana, el proceso de división celular, o sea, de creación de nuevas células, está muy en equilibrio con el proceso de apoptosis, con el proceso de muerte celular, porque de lo contrario, los tejidos de las personas o crecerían en demasía o disminuirían en gran cantidad. De hecho, el mecanismo de apoptosis se está investigando para utilizarlo en tratamientos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y también en el cáncer. Uno de los tratamientos que se utiliza para el cáncer en la quimioterapia es el provocar la apoptosis de estas células cancerígenas. El cáncer se debe a la mutación o a la activación anormal de aquellos genes que controlan el crecimiento y la mitosis celular. Pero es muy raro que una célula mutada pueda desarrollar cáncer. ¿Y esto por qué? Por los siguientes puntos. Uno, que la célula cancerígena tiene una capacidad de supervivencia mucho menor que una célula normal. Solo algunas células de las que mutan son cancerosas. 3. Las células mutadas que sobreviven y son potencialmente cancerígenas para el cuerpo humano son detectadas por el sistema inmune, ya que al tener una formación anómala de sus genes, codifican proteínas que son detectadas por el sistema inmunitario para que éste las destruya. Es por eso que incluso en aquellas personas que se les suprime el sistema inmunitario porque van a recibir un trasplante de riñón o un trasplante de corazón, la probabilidad de que desarrollen cáncer aumenta por 5 porque su sistema inmune está deprimido, bueno, suprimido en realidad, ¿no? Y la última sería porque no solo se necesita de una célula oncogénica activada, sino de 2 o más células en simultáneo. ¿Cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de que una persona sufra cáncer? Existen factores físicos, químicos y biológicos. Entre los físicos tenemos la radiación con rayos X, con rayos gamma, incluso la luz ultravioleta aumenta la probabilidad de que una persona pueda sufrir el cáncer si es expuesto a este factor. Entre los factores químicos tenemos aquellos que pueden también aumentar el riesgo de que una persona desarrolle cáncer, y estos factores químicos que aumentan esa probabilidad se los denomina carcinógenos. Actualmente
los carcinógenos que provocan mayor número de muertes en el mundo son aquellos que están contenidos dentro del humo del cigarrillo. El siguiente factor que puede aumentar la probabilidad serían los irritantes físicos. Son aquellos alimentos que al ingerirlos barren con toda tu flora intestinal, con todo tu epitelio intestinal, haciendo que el cuerpo humano necesite aumentar la capacidad de duplicación de estas células para poder volver a regenerarlas, y al aumentar la velocidad de regeneración de las células aumenta la probabilidad que desarrolle mutaciones. La tendencia hereditaria también es un factor. Si bien se sabe, para que una célula, se necesita más de una mutación para que pueda desarrollarse el cáncer, son 2 o más en simultáneo. Pero si una persona en tu familia ya tuvo cáncer, significa que dentro de tus genes existe la probabilidad de que tú ya tengas un gen mutado. Entonces requieres muchas menos mutaciones de genes para poder desarrollar cáncer. Y algunos virus pueden desarrollar cáncer, como el virus del papiloma humano, por ejemplo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las características de la célula cancerígena? Primero, que tiene un crecimiento incontrolado, no responde a los límites normales del crecimiento celular. El segundo es que tienden a dispersarse por todos los tejidos, ya que estas células cancerígenas no tienen tanta adherencia a sí misma como las células normales. Entonces se dispersan a través de los vasos sanguíneos por todo el organismo, donde crean nichos para crecimiento celular cancerígeno. Y el último es que producen factores angiogénicos. ¿Qué son estos? Son factores que pueden desarrollar el crecimiento de vasos sanguíneos dentro de las células cancerígenas para que ellas puedan nutrirse y crecer y reproducirse de manera incontrolada. Ahora, ¿cómo es que el cáncer mata? El cáncer mata porque las células cancerígenas compiten contra tus células normales. Ellas normalmente por el crecimiento incontrolado que tienen, se apropian de la mayor cantidad de nutrientes, provocando en tus células normales una muerte nutritiva celular. Eso fue todo del capítulo 3. Espero que te haya gustado, que hayas entendido. Me ayudarías mucho si le das suscribir, si le das me gusta, si compartes con tus amigos. Cualquier duda que tengas también la puedo estar respondiendo ahí en los comentarios. Hasta la próxima.